concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartida. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartida. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar bajo la luna o el sol.
que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Te honra lo que me das, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama.
Ayimpuncha Warmikunas, Turaikunas. Comenzamos una edición más de New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes. En esta ocasión podemos decir un tanto tardía porque bueno, estamos tratando de mejorar algunos aspectos técnicos de la radio como para poder salir de la mejor forma posible y que ustedes también puedan encontrar la mejor calidad de sonido específicamente, ¿no? Así que vamos a seguir a lo largo del programa posiblemente haciendo este tipo de repasos técnicos como para ver si podemos mejorar, ya que vemos que tenemos algunos inconvenientes al menos el día de hoy y le pedimos disculpas lógicamente. El día de hoy que en realidad podemos tomar una situación que ya vino o que el día de ayer y justo no tuvimos New Canchic, pero sucedió algo que es muy importante, ya que en el día 3 de mayo, día miércoles, se estuvo en muchas, podemos decir, muchos lugares que son parte de la Via Yala. Se ha conmemorado y celebrado el Día de la Chacana, el cual es considerado un puente al mundo cósmico. Encontramos entonces que justamente las culturas andinas festejan el Día de la Chacana o Chacana Raimi cada 3 de mayo, cuando la constelación de la denominada Cruz del Sur se alinea verticalmente con el eje de la Tierra, denominada Cruz del Sur porque bueno, esta constelación en realidad para muchas culturas no tiene el mismo nombre, ¿no? Pero occidentalmente se la llama Cruz del Sur, ¿no? Y justamente la constelación, justamente los 3 de mayo, o cada 3 de mayo, toma la forma de una cruz perfecta. Y esta cruz es la que ha inspirado justamente a que se cree, aunque se haya creado, mejor dicho, el símbolo de la chacana y que se lo relacione con la vida misma, con los tiempos de cosecha, con el equilibrio, con la dualidad, con las estaciones, termina siendo un calendario y es en realidad un símbolo que de por sí tiene muchísimas acepciones y muchísimas explicaciones y cada vez yo creo que podemos seguir aprendiendo más de ella, ¿no? Esta situación, es decir, esta alineación de las estrellas se da una sola vez al año y se puede ver en todo el hemisferio sur, lo que se considera un puente al mundo cósmico. La chacana, que en las culturas andinas significa puente que unifica la cultura con el espacio-tiempo, está conformada por 4 estrellas, siendo el referente de orientación para los pueblos del hemisferio sur, así como en el hemisferio norte, el referente de ubicación es la estrella polar norte. Durante el 3 de mayo, la chacana, también llamada Yacajanán o Wilcatopu, se encuentra en la parte más alta de la constelación del hemisferio sur y según la cosmovisión ancestral constituye un símbolo de vinculación espiritual, armonía, equilibrio y organización para los pueblos indígenas, representando los ciclos de la vida, los puntos cardinales, los 4 elementos fundamentales de vida, la dualidad y complementariedad. La chacana es un puente al mundo cósmico, como decíamos. Es nuestra constelación guía y madre para los pueblos andinos del Tahuantinsuyo y también para otros pueblos y culturas como la nación mapuche. Esto es parte de cosas que justamente son expresiones de Mamay Cancutaquilla, integrante del Consejo de Sanadores Indígenas de Argentina. Hoy es un día muy especial porque se efectiviza esa conexión, ese puente al infinito, y es considerado el momento óptimo para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. En las culturas ancestrales andinas
se valora la familia, el progreso, el desarrollo y celebramos los matrimonios, los nacimientos de las y los guaguas que se consagran al camino espiritual del Tahuantinsuyo y se les dan sus nombres ancestrales. Esto sigue siendo parte de lo que decía, ¿no? Justamente la referente. La Chacana Raimi, o el Día de la Chacana, empezaría en la noche del 2 de mayo hasta finalizada la noche del 3, y durante ese día se realizan ceremonias donde se hacen ofrendas en agradecimiento y en pedidos al cosmos y a los ancestros. En la antigüedad, los astrónomos incas iban siguiendo los movimientos de los cuerpos celestes en sus centros astronómicos y determinaban qué día se alineaba la Cruz del Sur con el eje de la Tierra. Nosotros no tenemos aquí la exactitud de los centros astronómicos, pero se ha fijado el día 3 de mayo como un día de celebración para que sea uniforme y para poder conservarlo a nivel cultural y ancestral en nuestro calendario, señaló Mamay Cancuta. Y bueno, esto vamos a darte un dato más que está interesante. Si se mira en el calendario en forma singular, o circular mejor dicho, el 3 de mayo queda enfrentado al 1 y 2 de noviembre, que es Día de los Difuntos. Por eso hoy celebramos la vida, afirmó la referente espiritual. Mira, eso está bueno, ¿no? De que veamos, hagamos el ejercicio de ver el calendario en forma circular y de que si es que se enfrenta el 3 de mayo con el 1 y 2 de noviembre. Bueno, habría que ver en la práctica cómo hacerlo, ¿no? Yo me estoy haciendo un mapa en la cabeza, pero todavía no lo determino. Vamos a buscarlo también y vamos a encontrar la manera esta de que podamos comprender un poco más justamente acerca de la vida misma, como decíamos, del universo, del significado de determinadas cosas y de que nosotros también, más allá de las creencias que tenga cada uno como persona, lógicamente, podamos aprender desde la cultura ancestral y que ese aprendizaje también sea parte de nuestra vida. Vamos a dejarlo con algo de música y volvemos dentro de un rato. Este es New Canchic Cancunapac, de nosotros para ustedes. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimaní. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimaní. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África. Latinoamérica es África, Latinoamérica.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Musuhan trati tuyo, acho
Payanalpa. Es que juventud no chayorca y quimanta, chala traicionero se porta y quimanta. Achala una catuspanqui, huacaspa, no yo Payanalpa. Media botella rezagaditos tomando, chasquitay, checatumaspa, allá direño suando, chasquitay. Media botella rezagaditos tomando, chasquitay, checatumaspa, allá direño suando, chasquitay. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Seguimos en New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes, y seguramente ya más de uno habrá conocido la información acerca de las distintas instancias que se dieron o se llevaron en el juicio por Yara Rueda, por el femicidio, mejor dicho, de Yara Rueda. Y de alguna forma, bueno, consideramos también que para los familiares, para justamente la sociedad o la parte de la sociedad que estuvo muy herida a partir de este crimen, ha sido un alivio de alguna forma que se haya dictado la condena, en este caso prisión perpetua, a los femicidas de Yara, y una, podemos decir, una figura un tanto extraña, ¿no? Con el caso del menor, de TEF, que ya en algunos medios ya lo estaban nombrando, ¿no? Y otros también, digamos, solamente siguen utilizando sus iniciales a partir justamente de que es menor de edad y para no, de alguna forma, divulgar su identidad, ¿no? El tribunal en lo criminal número 3 declaró justamente a este menor de 16 años de edad al momento del hecho penalmente responsable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, en carácter de autor. En virtud de que al momento del hecho, este menor TEF era menor de edad, se deberá remitir copia de la sentencia y demás partes pertinentes a la jueza de menores en turno a la fecha del ilícito para la fijación de la pena. Además, los magistrados condenaron a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad a la pena de prisión perpetua por ser autores materiales y responsables del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.
La decisión fue dada a conocer en la tarde del 3 de mayo en el Salón Vélez Sarsfield de Tribunales, donde se llevaron adelante las audiencias y se presentaron más de 50 personas para declarar como testigos en el debate por el ilícito ocurrido en el mes de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá y que tuvo como víctima a Yara Sabrina Rueda, de 16 años de edad. De acuerdo con la requisitoria de la Fiscalía, el 23 de septiembre de 2020, pasadas las horas 19:10, el acusado, tras haber quedado de encontrarse con Yara, con quien mantenía una relación sentimental, fue a su encuentro junto a los imputados Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, alias El Flaco, quienes se encontraban a bordo de un vehículo marca Fiat modelo Palio. En esa circunstancia captaron a la menor de 16 años, quien estaba a bordo de su bicicleta en las inmediaciones del barrio San José de Palpalá, subiendo por la fuerza a la joven al vehículo en el que se encontraban. Posteriormente, en la madrugada del 24 de septiembre de 2020, el menor, TEF, Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, ejerciendo todo su poder en relación a una víctima mujer, y siendo ellos 3 y ella 1, ¿no? Podemos también agregar, a la que intimidaron y trataron con feroz violencia, procedieron a atarla de pies y manos, dejándola indefensa. Aprovechando ese estado de indefensión como su superioridad física, demostrando un total desprecio hacia su género femenino, procedieron a estrangular a Yara Sabrina Rueda con un lazo hasta que la víctima perdió la vida a causa de una agnosia anóxica por estrangulamiento a lazo. Luego de esto, el acusado TEF, Cachizumba y Abad arrojaron el cuerpo sin vida de Yara Rueda en las inmediaciones de un descampado situado entre calles Valle Grande, Avenida María del Pilar Bermúdez y Puesto del Marqués del barrio Antártida de Palpalá, donde con fines de ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros del femicidio cometido intentaron prenderle fuego al cuerpo de Yara para después enterrarla, dándose a la fuga y dejando el vehículo en el que se movilizaban en la avenida Puerto Madryn del barrio Antártida Argentina de Palpalá. Y además el acusado, el menor, sustrajo el teléfono celular y la bicicleta a la víctima para posteriormente entregárselos a Danilo Fernández para que los vendieran. Bueno, ahí parte de lo sucedido, ¿no? Ese día, esos días atroces. En cuanto a los alegatos, como fiscal del tribunal se desempeñó el doctor Alejandro Bossati, quien solicitó que se declare al menor responsable del delito por el que fue acusado y se eleven las actuaciones al juzgado de menores para fijación de la pena. Idéntico pedido formularon la querella particular ejercida por el doctor Julián Ernesto Martín Palmieri y la querella del Estado provincial representada por el Consejo de la Mujer a través de los profesionales doctora Miriam Valdés y doctor Leonardo Fernández. Bueno, el fiscal pidió también la pena de prisión perpetua para los hasta ese momento acusados, ¿no? Para Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, a la que adhirió también la querella estatal, y también el doctor Palmieri pidió la misma pena para ambos y accesoriamente 50 años de prisión, sin goce de los beneficios de la Ley de Ejecución Penal número 24.660. Distintas circunstancias, ¿no?, que se van dando justamente o que se fueron dando en el juicio y donde los fundamentos de la sentencia estarán dándose a conocer dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de los cuales las partes podrán recurrir la misma ante una instancia superior de justamente el tribunal del juicio. Igualmente, bueno, avances muy grandes justamente en este caso en particular, y yo creo que para toda esta lucha que se viene dando en el último tiempo en contra de los femicidios. Vamos a escuchar algo, justamente unas palabras del papá de Yara, quien después de la sentencia dijo lo siguiente: 30 meses de lucha en la calle, mendigando justicia para este día que por fin llegó,
que se hizo justicia, que Yara pueda descansar en paz, ser libre, y nosotros tener un poco de paz dentro de tanto dolor. El acompañamiento de la gente, de toda una sociedad, una provincia. Recuerdo que me decían, se tienen que preparar porque el juicio es duro. No nos dábamos cuenta que ustedes nos preparaban a nosotros para este día. Ustedes nos preparaban para este día. El acompañamiento, las marchas, las charlas, nos prepararon y nos pusieron fuertes para este día. Y nuestra hija junto a ustedes nos daban esa fuerza y fortaleza para que hoy estemos de pie, firmes. Le agradecemos de todo corazón. Como dice, esto no se termina acá. Esto empieza. Y hay que seguir, falta contra la cúpula policial y falta los cómplices, encubridores. Vamos a llegar hasta la última consecuencia. Queremos justicia. Hoy se abre una ventana de justicia en la provincia de Jujuy para que el país vea y se viralice. El caso de mi hija marcó un antes y un después a nivel nacional, a nivel provincial. Y están cambiando las cosas. Y vamos a luchar porque la ley Yara quede en la provincia permanente, porque no puede ser que sea por un año o dos y sin recursos. Vamos a seguir luchando. Yara Sabrina Rueda. Yara Sabrina Rueda. Ahora. Bueno, ahí entonces están las palabras del Papa de Yara. Ustedes nos preparaban para este día, es lo que decía, ¿no? Realmente uno se pone en el lugar de los familiares y también de todas las personas que de alguna forma han tenido en algún momento que pelear en contra de la violencia de género y realmente nos encontramos que la emoción es algo muy grande. Esperamos entonces que suceda esto, de que justamente se pueda ampliar la ley de emergencia contra los femicidios, y algo que también decíamos y acotábamos durante todo el juicio, durante las previas incluso, es cómo las fuerzas de seguridad estuvieron hostigando a los padres, especialmente a la mamá de Yara, cómo en determinados actos no la dejaban hablar, cómo parecía que siempre había alguien que hacía que la investigación se postergue, que uno en determinados momentos sospechaba que momentos como este nunca iban a llegar, y si bien todavía digamos que la sentencia es algo que se ha dictado, pero todavía hay algunas instancias más como para seguir hasta que sea efectiva. Se ha hecho un gran avance hasta la fecha, así que esperamos que justamente sea el punto de partida como para que haya justicia, y no solamente como decimos siempre en este caso, sino en distintos casos que vienen sucediendo, y que también, bueno, las víctimas de violencia de todas formas que tenemos en Jujuy y en el mundo puedan tener su alivio. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quichua
quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. ¡Pueblos originarios! La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre que festeja la gente. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente.
Bueno amigos, hemos llegado al final. De alguna forma tenemos bastante cosas pendientes tomando en cuenta esto, ¿no? De lo que les decíamos acerca de algunas cuestiones un poco técnicas que estamos arreglando y que vamos a tratar de subsanar para la próxima edición de New Canchic Cancún APAC. Esperamos que les haya servido, que les haya sido útil de todas formas la información, y nos estamos reencontrando en mi caso el próximo martes, y mañana estarán nuestros compañeros también con la última edición de la semana y ya previa a estas elecciones que se estarán celebrando, entre comillas podemos decirlo, el próximo domingo, y donde esperamos justamente que cada uno tenga su reflexión antes de emitir su voto, y a la vez, bueno, seguramente una de las tantas cosas que se van a estar hablando es acerca de esta campaña sucia que se fue dando, ¿no? De autos sin matrícula que andan tirando volantes como para desprestigiar a algún candidato y demás, y de prácticas que uno pensaría que ya tendrían que haber quedado en el olvido. De todas formas, bueno, como decíamos, a reflexionar, a pensarla bien qué es lo que va a hacer cada uno de ustedes, y esperemos justamente que el resultado al menos no sea para peor, y si es para mejor, bueno, bienvenido sea. Será hasta encontrarnos entonces. Muchas gracias por estar ahí. Tinkuna Kama. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative. Buenas noches. Ha inspirado mi canto, vuestra vida, nuestra vida. Ha inspirado mi canto, vuestro sentimiento, nuestro sentimiento. Y ha inspirado mi canto, vuestro y vuestra historia, nuestra historia. Mamacha de las Mercedes, como un homenaje al compañero Jovaldo. Canto de una